Hola, 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 qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, Qué gusto regresar a esta actividad nuevamente. Y bueno, pues esta sesión va a tratar acerca de lo que es el, el plan de negocios. Por lo tanto, te solicito que pongas atención al respecto para que de esa manera em, te veas envuelto en una serie de procesos que son necesarios y son esenciales para poder ordenar de manera correcta el contenido de un documento profesional. Entonces, como les decía, pues hoy hablaremos del plan de negocios y cuál es el propósito de esta sesión, de este video. Bueno, el propósito del video de la sesión es definir qué es un plan de negocios y describir los principales componentes del mismo. ¿Para qué queremos definir un plan de negocios y describir sus principales componentes? Bueno, pues para establecer las relaciones que existen entre esos elementos analizados y de alguna manera poderlos aplicar en un proceso creativo de generación de un plan de negocios. Antes de empezar con la cuestión de lo que es un plan de negocios y su contenido, quisiera pues compartir con ustedes una definición que ya de alguna manera lo hemos hecho varias veces. Sin embargo, bueno, no está de más compartir esta parte, ¿no? Hemos leído, hemos platicado, hemos escuchado por ahí que alguien quiere emprender algo, pero ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor, hay muchas definiciones al respecto, sin embargo, pues bueno, alguna que pudiera servir de apoyo para entender lo más sencillo posible esto, pues es que el emprendedor es la persona capaz de generar algo. Algo como que, bueno, pues un cambio que nos lleve a satisfacer necesidades dentro y fuera del entorno. Y esto a través de acciones que benefician a la sociedad de la que formamos parte. A esto se le conoce como intraempresario. Por ahí cuando uno empieza o inicia un proceso emprendedor, pues no tiene ni idea a veces de lo que eh, quiere uno hacer o de lo que quiere uno investigar. Sin embargo, si analizamos nuestro entorno, por ahí podemos encontrar eh, qué es lo que hace falta a nuestro alrededor o con base en nuestras necesidades para poder intentar elaborar un proyecto o poner un negocio. Entonces, una vez entendido esto, ahora vamos a definir qué es un plan de negocios. En términos generales, un plan de negocios es un documento escrito en el cual se aterriza la planeación de un negocio. Dicho plan genera que la administración del mismo sea profesional, con lo cual el riesgo del fracaso se reduce considerablemente. ¿Por qué requerimos un plan? ¿Por qué requerimos un documento? Porque necesitamos profesionalizar el negocio. Necesitamos hacer que el negocio eh, tenga el mínimo riesgo si ya se conoce el entorno con el que se quiere trabajar. Ese es el chiste de elaborar este tipo de documentos que nos permiten o nos ayudan a reducir el riesgo. ¿Cómo se conforma el plan de negocios? Es decir, ¿cuál es el modelo de negocios que nosotros podemos utilizar para conformar nuestro documento? Modelos de negocios hay muchísimos y tú puedes adaptar el modelo de negocio que satisfaga tus necesidades
con base al tipo de negocio que tienes, con base al tipo de producto que elaboras, al tipo de servicio que prestas, o simplemente al modelo de negocios que tú quieres tener de tu empresa. Sin embargo, en términos generales, pues le vamos a incluir aspectos como el producto, el servicio, la competencia, el mercado, la producción o prestación del servicio o del bien, el sistema de administración, es decir, cómo va a estar organizado, elaboración de los estados financieros, fíjense, un elemento fundamental quizá para tomar una decisión, los dineros. Si no lo tengo, ¿quién me lo puede prestar? Y una cuestión muy importante al respecto de los dineros es que regularmente para elaborar un documento con estas características, en la parte financiera, siempre es importante suponer que el proyecto o el negocio requiere financiamiento. ¿Para qué? Para hacer la planeación financiera de manera correcta, para evaluar financieramente si el proyecto nos va a dar los flujos de efectivo que requerimos para que el negocio opere de manera continua. Otro elemento adicional, planeación estratégica y operativa. Es decir, la misión, la visión, la filosofía, los valores, ¿vale? El, el personal requerido para que opere. ¿Qué perfil requerimos de ese personal? Entonces ahí está una cuestión considerable para elaborar un documento que nos ayude a saber qué hacer. Y el número 8, fíjense, un aspecto muy importante, la cuestión legal. Regularmente, cuando alguien invierte el dinero, pues la parte legal en México, como he comentado en algunos otros videos, pues la parte legal en México pues ni existe para las pymes, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría trabajan de forma informal. Sin embargo, los requisitos legales son fundamentales. El acta constitutiva, los permisos de del ayuntamiento, los requisitos del Estado, el SAT, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que debemos considerar para elaborar un buen documento que nos ayude a minimizar el riesgo. ¿Cuál es la estructura formal que pudiera considerarse para su elaboración? Bueno, pues aquí la tenemos. Regularmente una empresa tiene áreas específicas de funcionamiento y esas áreas específicas pues obviamente están compuestas por la parte administrativa, la parte de mercadotecnia, la parte operativa o de producción, finanzas y recursos humanos o el personal. Entonces voy a describir de manera simple o resumida en qué consiste cada uno de estos apartados. ¿Para qué? Para que vayas viendo la forma en la que tendríamos que em, conformar o ordenar nuestro proyecto. Empecemos con la parte administrativa o la de administración. ¿Qué aspectos fundamentales son los que debemos considerar aquí? En primer lugar, debemos describir el negocio. Para hacer la descripción del negocio, debemos considerar el nombre de la empresa, el giro. El giro puede ser industrial, comercial, de servicios, dependiendo el tipo de proyecto que yo quiera emprender o el tipo de empresa, pues obviamente debo establecer a qué se dedica. Es industrial porque se dedica a transformar materias primas. Es comercial porque es el intermediario entre el consumidor y el productor. O es de servicios porque vendemos un servicio. Además de ello, debo describir de alguna manera cuáles son las necesidades que cubre mi negocio, qué problemas me resuelve. Aspectos fundamentales para definir de manera correcta el giro del negocio. Debo de definir a qué me dedico, cuál es la razón de ser de mi empresa,
Es decir, saber en dónde estoy ahora. Eso se le llama misión. Y para saber a dónde voy o dónde quiero estar mañana, pues tengo que elaborar la visión. Entonces, estos cuatro elementos son básicos para entender qué tipo de empresa quiero poner. Debo describir además las características de mi producto o de mi servicio. Por ejemplo, si hablamos de un producto, pues obviamente tendríamos que checar color, olor, sabor, aroma, textura, etcétera, etcétera. La composición química, por ejemplo. Y si es del servicio, pues exactamente lo mismo. ¿Cómo está clasificado el producto para su consumo? ¿Es un producto o un bien duradero o no duradero? ¿Es un bien de lujo? ¿O qué tipo de producto es para que el cliente lo consuma? Debo describir también cuál es el propósito del negocio, a dónde lo quiero llevar, el estado de la propiedad del mismo. ¿Soy un microempresario? ¿Vale? ¿Soy un pequeño, un mediano, un grande? ¿Soy una persona física o una persona moral? ¿Por qué? Porque de ello depende el tipo de propiedad que va a tener el negocio. Y una cuestión adicional relacionada con el negocio. ¿Cuáles son los productos colaterales que van a apoyar para la producción y venta del nuevo producto o del nuevo servicio? ¿Cuál es la utilidad que le vamos a dar al producto o al servicio? En ese sentido, pues obviamente tendríamos que hablar del funcionamiento, de los beneficios y los satisfactores que tiene para el consumidor, de la clasificación por giro, como les comentaba acá en la parte de la descripción, el tiempo que me va a llevar a introducirlo al mercado, todas las normas legales correspondientes al negocio. Entonces, la parte inicial del documento, pues debo describir cuál es la naturaleza del proyecto. Y en esa naturaleza del proyecto le debo incluir todos estos elementos. Segundo punto, mercadotecnia. ¿Qué debo saber o qué debe llevar mi documento, mi plan de negocios relacionado con el cliente? Ah, bueno. Con el cliente debo segmentarlo. Bueno, en primer lugar, debo definir cuál es la población que tiene las características que a mí me interesan, ¿vale? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo, sus motivos de compra, quizás sus niveles de ingreso y gasto, el tamaño del mercado, ¿vale? ¿De qué tamaño es mi mercado potencial? A partir de ese tamaño del mercado potencial, puedo yo eh, hacer un presupuesto y un pronóstico de ventas. ¿Por qué? Porque a través de este tamaño del mercado ya puedo decir, pues es que tengo algunos clientes potenciales que pudieran comprarme. Sí, pero ¿cuántos son? Para ello debo hacer una investigación de mercados. Debo aplicar un cuestionario. En ese cuestionario debo integrar información relacionada con las P's de la mercadotecnia. Cuestiones del producto, características, forma, color, textura, olor, etcétera, ¿vale? Relacionados con la plaza donde lo voy a vender, relacionadas con el precio. ¿De qué manera voy a definir el precio? El precio de mi producto lo voy a definir con base al costo. ¿Qué margen de utilidad espero obtener dependiendo del costo del producto? Lo voy a definir con base a la competencia. ¿Cómo le voy a hacer? Es muy importante esa parte de la investigación de mercados. ¿Por qué? Porque se refiere a cuantificar la demanda. Debo saber cuál es la tasa de uso y la tasa y la frecuencia de uso. ¿A qué me refiero con esto?
Para hacer un pronóstico de ventas, si no se tienen datos históricos, necesito saber cada cuándo el cliente consume y en qué cantidades. ¿Para qué? Pues para hacer mi presupuesto, mi pronóstico de ventas. Entonces sí es importante la parte mercadológica de un documento. Ya que tengo definidas las características de mi población, ahora la voy a segmentar. Y esa segmentación, pues obviamente tiene que ver con la división de mis clientes en grupos más pequeños. La puedo segmentar o dividir desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista psicográfico o por comportamiento. Pocas veces nos ponemos a pensar, por ejemplo, pues ¿por qué alguien que tiene mucho dinero eh, no lo demuestra ante los demás? Pues porque su estilo de vida es así, su comportamiento, su cuestión psicográfica eh, y su estilo de vida así lo requieren. Ya que segmentamos el mercado, entonces ahora voy a evaluar las perspectivas de ese mercado. ¿A qué se refiere esta cuestión de las perspectivas del mercado? Ah, pues necesito investigar cómo andan las tendencias. La tendencia del mercado es básica para esto. Debo saber cuál es la intención de compra de mi cliente, qué es lo que afecta a la demanda de mi producto y qué posibilidades de desarrollo tengo. Por lo tanto, investigar todo esto, tener toda esta información, pues me va a ayudar a definir de manera más clara las características del cliente. ¿Qué más podemos integrar en la parte de mercadotecnia? Ah, pues debemos hacer un estudio de mercado. Ese estudio de mercado tiene que estar enfocado al análisis de la competencia. ¿Por qué tengo que estudiar el mercado? Bueno, pues porque necesito saber cuántos competidores hay en mi entorno. Los debo describir. ¿Cuáles son los objetivos, las estrategias que utilizan para vender? ¿Qué capacidad tienen? ¿Cuántos son? ¿Qué ventajas competitivas explotan en su negocio? Es importante estudiar el mercado. Su volumen de ventas, qué posición tiene en el mercado, ¿vale? ¿Qué oportunidades tengo de ingresar con base a esta información? ¿Qué ventajas competitivas, como decía, tienen? ¿Qué participación del mercado tienen? Entre otros aspectos. Entonces, cuando uno quiere iniciar un nuevo negocio, necesariamente tendría que hacer un estudio de mercado. Y si quiere uno lanzar un nuevo producto al mercado, entonces tendríamos que investigar al mercado. El estudio de mercado lo enfocamos a la competencia prácticamente para analizar el sector, la industria, etcétera, y la investigación de mercados la enfocamos al cliente. Si ya tengo todo el perfil del cliente, ya tengo el estudio de mercado, pues necesito saber qué tipo de promociones o publicidad es la que voy a utilizar para vender. Debo definir la publicidad, hacia dónde la voy a dirigir, qué medios voy a utilizar para evaluar sus ventajas, cuándo la voy a lanzar, cuánto presupuesto le voy a invertir a mi publicidad y promoción. Debo hacer un calendario para ver en cuánto tiempo voy a aplicar qué estrategia. Otro elemento importante a considerar, el canal de distribución. El canal de distribución tiene que ver con la forma y los medios a través de los cuales hago llegar el producto al cliente. Utilizo un método tradicional, un canal de distribución del productor al consumidor, del productor al consumidor, perdón, al mayorista y del mayorista al consumidor final, del productor al mayorista, del mayorista al minorista, del minorista al consumidor final, etcétera. Necesito evaluar cuáles son las ventajas y desventajas del uso de ese tipo de métodos tradicionales que se usan
para distribuir el producto. Debo también considerar las relaciones del negocio. ¿Con quién? Con el proveedor, con el acreedor, con los socios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos son los que me van a ayudar a tomar la decisión, de algún modo, para definir el, las estrategias que voy a utilizar para mi negocio. ¿Qué infraestructura disponible tengo o dispongo? ¿En dónde estoy ubicada? ¿De qué tamaño son mis instalaciones? ¿Qué equipo móvil tengo? ¿Cuántos vendedores requiero? Obviamente, para un negocio que inicie operaciones, no necesariamente tiene que ser todo esto. Se puede discriminar. Otro elemento a considerar es la parte productiva. Y dentro de ese contexto, o la parte de producción, tenemos que tener bien definido cuál es la tecnología que vamos a utilizar para la elaboración del producto o del servicio. En esa tecnología tendría que ver con la transformación de la materia prima, ¿vale? Por ejemplo, maquinaria, equipo, este, herramientas, insumos, equipos de seguridad, dependiendo del tipo de negocio. Y también debo definir la cantidad, bueno, se tiene que hacer un presupuesto de materias primas, un presupuesto de capital para el área operativa y si existe disponibilidad de mano de obra alrededor de donde quiero yo poner el negocio. ¿Por qué? Porque son aspectos fundamentales que debemos considerar para ver si contratamos o no a una persona que esté a 20 kilómetros de distancia de mi negocio. Entonces siempre va a llegar tarde. Eso lo debo considerar. Además, fíjense, ya que tengo bien definido la tecnología, la adquisición, etcétera, y ¿cómo se llama? La disponibilidad de dinero y capital y mano de obra, entonces ahora necesito elaborar un diagrama de flujo de proceso. ¿Para qué quiero elaborar un diagrama? Ah, bueno, porque necesito saber dónde y cómo voy a ordenar la maquinaria y el equipo, para saber qué tiempo y qué espacio requiero por actividad, qué distancia va a haber entre una máquina y otra, qué método de producción es el más adecuado para la empresa. ¿Cómo voy a ordenar, por ejemplo, no sé, a lo mejor las oficinas, los baños, si requiero inventario, cuántas personas operativas debo contratar, ¿vale? Debo cotizar la maquinaria, el equipo, debo hacer una lista de materiales, una lista de herramientas, entre otras muchas cuestiones más. Otro elemento, el proveedor. ¿Quién va a ser el proveedor de mi materia prima? ¿Con base en qué lo voy a seleccionar? ¿Vale? ¿Dónde se localiza el proveedor? ¿Cuáles son las condiciones de la contratación con el proveedor? ¿Y qué criterios o qué factores o qué KPIs le voy a evaluar al proveedor para poder seleccionarlo? Posiblemente a lo mejor tiempo de entrega, costo de la materia prima, o a lo mejor el costo no va a ser muy importante, le puedo pagar un peso de más siempre y cuando me traiga la mercancía, perdón, la materia prima cuando yo la requiera. Entonces, estos factores también los tenemos que considerar para nuestro documento. Otro elemento que es importante considerar. Si tengo un edificio, ¿cómo lo voy a distribuir? ¿Qué factores voy a tomar en cuenta para localizar mi negocio? Por ejemplo, vías de comunicación, apoyos fiscales del el municipio, del gobierno
estatal, federal. Licencias y trámites para su funcionamiento. ¿Qué cantidad de lana requiero como inversión inicial con todo esto? Maquinaria, equipo, proveedores, instalaciones, adaptaciones, readaptaciones, etcétera, etcétera. Y obviamente debe ir acompañado de un plan de producción o un plan de manufactura. Tercer elemento importante o cuarto elemento. Tercero del documento, la parte financiera. ¿Cuánto dinero requiero para integrar mi inversión? ¿Cuánto necesito en infraestructura? ¿Cuánto necesito en equipo? ¿Qué cantidad de dinero requiero de capital de trabajo para que mi negocio opere todos los días? El capital de trabajo no es otra cosa más que la diferencia entre los activos circulantes con los pasivos de corto plazo, o circulantes, o pasivos corrientes. La diferencia entre esos dos es lo que hace que que tenga yo que tener siempre esa cantidad de dinero que se requiere para poderla invertir. ¿De dónde va a venir la inversión? ¿Requiero socios? ¿Requiero acreedores? ¿De dónde? Debo presupuestar el capital de trabajo, ¿vale? Todos los insumos que requiero. Inventarios, proveedores, cartera de clientes. Entonces aquí entra una parte importante de las finanzas, el presupuesto maestro. El presupuesto maestro debe estar integrado por todos los presupuestos de inversión inicial, materia prima, mano de obra, publicidad, promoción, equipo de trabajo, equipo de transporte, etcétera, etcétera. Debo presupuestar mis estados financieros. Debo elaborar un estado de costos de producción. ¿Para qué quiero un estado de costos de producción? Pues para calcular el costo por unidad producida y con base en eso definir si el precio que estoy poniendo en el mercado es el adecuado para mi producto con base a mi perspectiva de rentabilidad. Debemos hacer el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, evaluar mi negocio a través del punto de equilibrio. ¿Qué cantidad en unidades son las que debo producir para igualar mis ingresos con mis gastos? En dinero, ¿cuánto tengo que vender para que mis ingresos sean iguales que los gastos? Y ya que tengo todo esto, debo pronosticarlos por lo menos a 3 años. Debo hacer la planeación financiera de estos estados financieros a 3 años. ¿Para qué? Pues para poder evaluarlo, para aplicarle técnicas de evaluación como el valor presente neto, la tasa interna de retorno de rendimiento, razones financieras, rentabilidad, actividad, liquidez, etcétera. Entonces, el plan de negocios es muy, muy fácil de hacer cuando lo entendemos, pero muy laborioso y muy complicado si no entendemos nada. Y dentro de la planeación estratégica, como les comentaba o les mencionaba, pues necesitamos planear nuestros estados financieros hacia el futuro. Entonces, de esta manera nosotros podemos aprovechar todas las oportunidades que nos da el mercado. Y como siempre, el personal, casi siempre lo dejamos al último y es la parte más importante del negocio. ¿Por qué? Porque necesito llevar a cabo todo el proceso de los recursos humanos con las personas que yo quiero o espero o requiero para mi negocio.
Necesito reclutarlas, seleccionarlas, capacitarlas si lo requieren, contratarlas, evaluarles el desempeño, entre otras muchas cosas más. Por lo tanto, debo definir en mi documento la forma en la que voy a reclutar y los medios. ¿Qué perfil debe tener la persona que va a ocupar el puesto? Debo hacer un descriptivo de puestos. ¿Por qué? Porque es necesario para que el negocio funcione de manera correcta. Para lograr esta parte de la selección, la contratación, etcétera, también debo diseñar mis programas de motivación. ¿Qué le voy a dar a mi trabajador para que su desempeño sea alto? ¿Con qué lo voy a motivar? ¿Sale? ¿Qué es lo que le voy a dar de recompensa si hace bien su trabajo? ¿Qué problemas voy a tener quizá en el trabajo en equipo? ¿Cómo voy a manejar el estrés de mis trabajadores? Entre otros elementos administrativos y de recursos humanos que requerimos para que nuestro negocio opere de manera correcta. También debo considerar las negociaciones, los cambios en la empresa, las normas, las políticas, las reglas, la ley federal del trabajo, ¿qué me dice? Todo eso debo considerar para mi personal. Y por último, debo llevar a cabo un control de la actividad de mi empresa y también de la información. Por lo tanto, aquí es donde aplicamos de alguna manera toda la parte del proceso administrativo, la planeación, la organización, la dirección y el control. Y este tipo de información que nosotros generamos a través del área de recursos humanos nos permite saber con exactitud qué es lo que necesitamos en ese sentido. Entonces, con esta explicación, yo espero que quede claro. Obviamente, falta profundizar en cada una de las contenidos del documento. ¿Por qué? Porque ya son cosas particulares. Entonces, para esas cosas particulares, obviamente va a haber una retroalimentación y espero que con esto ya quede claro un poco más qué es lo que se pretende con un plan de negocios, cuáles son los elementos que debe llevar, qué aspectos de forma y fondo debemos considerar para su elaboración, para que de esta manera el riesgo en el que incurrimos, si queremos dedicarnos a lo que planeamos, pues sea el mínimo correspondiente. Bueno, pues muchas gracias. Espero que compartir esto sea benéfico para ti.